Se trata de responder brevísimamente a la pregunta ¿qué es la democracia? Un término, democracia, que está en boca de todos y que se da por supuesto que todo el mundo sabe lo que es. Ahora bien, la democracia tiene dos aspectos, o se puede analizar de dos aspectos. Uno que llamamos aspecto ideológico o nematológico y otro que llamamos aspecto técnico o tecnológico. Bien. La democracia en sentido tecnológico, pues todo el mundo sabe lo que es, salvo que no sea un débil mental. Todo adulto sabe lo que es la democracia desde el punto de vista tecnológico, sabe lo que son las elecciones, las urnas, los partidos políticos, incluso conoce los candidatos, incluso recuerda la historia de estos candidatos, los que son las mayorías, la ley DON, etcétera, todo lo que es la tecnología de democracia. El aspecto ideológico o nematológico, en cambio, es un aspecto más abstracto, en donde, por ejemplo, se dice la democracia es un sistema político fundado en la soberanía de la voluntad popular. Bien, lo curioso es que si se le pregunta a la gente qué es la democracia, te responde por este último, es decir, responde desde el punto de vista nematológico o ideológico. Es decir, la gente dice la democracia es el gobierno del pueblo, incluso etimológicamente. Demos, claro, es decir, manda el pueblo y se queda tan tranquilo. Y es incluso curioso que alguien que conoce, porque pertenece al aparato de un partido político, perfectamente la democracia desde el punto de vista tecnológico, pues suele responder también con esta consideración de carácter, con esta fórmula de carácter ideológico. Y esto es una cosa sorprendente, a mí me sorprende mucho porque la definición ideológica o nematológica realmente no dice nada. Para que se vea el alcance de lo que quiere decir. Ocurre lo mismo con la religión. Cuando se quiere definir qué es la religión, pues alguien que sea practicante pues sabe perfectamente lo que es la religión. Pues las religiones, si es de religiones monoteístas actuales, pues es ir a la iglesia, a la mezquita, es pues hacer oraciones, arrodillarse, recibir las predicaciones del sacerdote, etcétera. Todo esto lo sabe perfectamente. Pero en cambio, si le preguntas a alguien cualquiera qué es la religión, responderá por un aspecto de carácter nematológico. Dirá, la religión es el conjunto de actos que establecen las relaciones de Dios y el hombre. Pero esta idea que preside lo que es la religión, que es la idea nematológica, pues es mucho más oscura sin duda que la otra, porque supone que sea Dios, que cómo pueden ser posibles las relaciones del hombre con Dios. Pero tan oscuro como el Dios de las religiones es el pueblo de la democracia. Cuando se dice soberanía del pueblo, ¿y qué es el pueblo? El pueblo es tan oscuro como Dios para la religión. Y entonces esto obliga a profundizar críticamente no ya en las cuestiones tecnológicas, que son las que se discuten. Si se discuten si las listas deben ser cerradas y bloqueadas o abiertas, es decir, cuestiones tecnológicas. Lo que se discute es la propia definición general de democracia que se da. Porque el pueblo naturalmente, sobre todo en democracias ya de sociedades industriales avanzadas, donde no cabe de notar por el pueblo pues una asamblea de un concejo pequeño abierto, donde el pueblo son todos los que están allí, con una democracia avanzada, pues consta de millones de ciudadanos. Entonces el pueblo tiene que expresarse a través de los diputados, de sus representantes en las Cortes. Y lo difícil es saber qué conexión hay entre ese pueblo y esos canales, que son los partidos, que en cuanto a partidos, sobre todo si están equiparados, precisamente dividen al pueblo dos, es decir, dividen en dos, en tres. Y entonces ya no es el pueblo que se expresa, sino los partidos políticos a través del pueblo. Hasta el punto de que, primero, los programas que se debaten o que se someten a votación, generalmente las gentes, el pueblo generalmente no los conoce en profundidad, no puede conocerlos más que a nivel muy abstracto, general, ¿verdad? Pero en detalle no puede conocerlos. Y no puede, no por falta de tiempo, sino por falta de capacidad.
Para entender un programa político de tipo económico o de tipo incluso internacional, pues realmente la gente no está en condiciones de saber juzgar. Es decir, lo que hace es no solamente confiar o traspasar su opinión al dirigente político, al que va a ser parlamentario, sino que lo que hace es confiar en él a través del presidente. Es decir, no es que él traspase su opinión a lo que el candidato parlamentario va a representar, sino que confía en el parlamentario y a su vez en el presidente del gobierno, del partido, lo que fuera. Por tanto, cuando se considera a la asamblea de parlamentarios como la representación del pueblo, pues está haciendo algo tan misterioso, como digo, como cuando se confía a los sacerdotes para tenerlos como representantes de Dios. Digo que los ciudadanos, cuando votan, pues votan no ya porque o para entregar su opinión, que no la tienen fundada, a su representante, sino porque confían en su representante, confían en que su representante va a expresar lo que ellos quieren y confían en ellos por diversas razones, entre otras porque pertenece al partido político en los que ellos militan o simpatizan. Y entonces se produce el siguiente mecanismo: la transformación de supuesto pueblo en la asamblea de representantes, que a su vez está constituida por candidatos, la mayor parte de los cuales tampoco entienden a fondo los programas, los que se van a discutir en cada caso, sobre todo estos son importantes, sino que simplemente votan por razones partidistas, es decir, de su partido. Con lo cual resulta que el supuesto de que la asamblea es la representación del pueblo es una representación, pero con tal cantidad de transformaciones, en donde ya no cabe absolutamente decir que sea el pueblo el que está gobernando, sino que es un conjunto de representantes dividido en partidos el que está haciendo las leyes, y a su vez estas leyes ni siquiera son expresión de la asamblea, puesto que muchas veces o casi siempre las mayorías parlamentarias se obtienen no por una mayoría absoluta, sino por coaliciones hechas entre partidos que están sobreañadidas a las representaciones ordinarias. Es decir, y recogiendo lo que hemos dicho antes, la transformación del pueblo en la asamblea y de la asamblea en leyes es un proceso tan misterioso como pueda ser la transformación del supuesto mensaje de Dios a los sacerdotes a través de la tradición y después hasta llegar a los ciudadanos.